Buenas tardes, mi nombre es Edwin Rangel y les vengo a hablar acerca de las soldaduras especiales, pero antes les voy a definir lo que es soldadura. La soldadura es un proceso muy requerido en la actualidad para reparaciones, así como para la elaboración de piezas o componentes que están conformados por varios elementos que tienen que estar unidos. ¿Qué son las soldaduras especiales? La soldadura especial es un tipo de soldadura heterogénea, es decir, los materiales a soldar pueden ser de la misma o distinta naturaleza. Se caracteriza por la utilización de un tipo de material de bajo punto de fusión, exactamente por debajo de los 400 grados centígrados. Normalmente emplea el estaño, cuya fusión se produce entre los 200 grados centígrados. Ventajas de las soldaduras especiales. Una de las ventajas es que las soldaduras especiales son la manera más económica de unir componentes, como el ensamble mecánico. La soldadura no se limita al ambiente de fábrica, también se puede realizar en cualquier campo. Desventajas. La mayoría de las operaciones de soldadura se hacen manualmente, lo cual implica un alto costo de mano de obra. Algunas no son de uso común en el mercado. Serían dos de las desventajas. Características de la soldadura especial. La integración de las partes que se unen mediante soldadura se llama ensamble soldado. Muchos procesos de soldadura se obtienen solamente por el calor, sin ser necesario aplicar presión. La soldadura se asocia con partes metálicas. Por el proceso también se usa para unir plásticos. En algunos casos se agrega un material de aporte o relleno para facilitar la fusión. Parámetros de las soldaduras que se deben regular o parámetros de la soldadura. Electrodos correctos. Desde los más sencillos hasta los más automatizados, los electrodos se vuelven uno de los parámetros de soldadura más importantes, debido a que la selección de su tipo de diámetro y geometría será esencial para poder llevar a cabo las diferentes tareas de soldeo a realizar. Intensidad o amperaje y tiempo de soldadura. El segundo de los parámetros de soldadura es el factor más influyente para poder alcanzar la temperatura y el calentamiento necesarios para la unión final, teniendo una relación directa con el tiempo, porque a mayor intensidad se requerirá menor tiempo de soldeo y viceversa. La regulación del amperaje en la máquina será también decisiva, pues a cada diámetro de electrodo le corresponden determinados parámetros mínimos y máximos de amperaje. Asimismo, deberán ser regulados hasta un punto de equilibrio que permita el máximo aprovechamiento del electrodo para cada tipo de material utilizado. Longitud correcta del arco. Este parámetro de la soldadura es muy importante debido a que su incorrecta medición debido a su mala utilización, se puede llevar a tener importantes defectos en la soldadura por arco. Y ya que no es posible determinarla en milímetros o pulgadas, se deberá medir a través de los resultados de deposición del metal, es decir, por la forma del cordón y el comportamiento del arco. Procesos de la soldadura. Soldadura por fricción. El calor de la fricción entre el cilindro rotatorio de alta resistencia al desgaste y las piezas a ser soldadas causan que los materiales se suavicen, sin llegar al punto de fusión, permitiendo al cilindro rotatorio
Seguir la línea de soldadura a través de las piezas a trabajar. El calor de la fricción entre el cilindro rotatorio de alta resistencia al desgaste y las piezas a ser soldadas causan que los materiales se suavicen sin llegar al punto de fusión. Este es el equipo utilizado para la soldadura por fricción. Soldadura por arco de plasma. Es un proceso muy similar al proceso de soldadura TIG. De hecho, es una evolución de este método, el cual está diseñado para incrementar la productividad. En la soldadura por arco de plasma, el uso del gas es algo más complejo. Dos flujos de gases separados trabajan cada uno cumpliendo un papel diferente. Entre las partes que componen el proceso básico, tenemos un gas que fluye envolviendo el electrodo de tungsteno y por consiguiente formando el núcleo del arco de plasma y el escudo de gas que provee protección a la soldadura fundida. La soldadura por arco de plasma puede ser utilizada de tres maneras. Soldadura microplasma, con corrientes de soldadura de entre 0.1 amperios hasta 200 amperios, hasta 20 amperios, perdón. Soldadura de plasma mediano, son corrientes de soldadura de entre 20 amperios hasta 100 amperios. Y por último, la soldadura de cerradura, por encima de 100 amperios, donde el arco de plasma penetra el espesor de la pared. Es muy usado por dejar juntas de alta calidad en la industria de la aviación y la industria espacial. Y también entre procesos y químicos de industrias petroleras. Estos son los equipos usados en la soldadura por arco de plasma. Soldadura por electroescoria. Es un proceso de soldadura por fusión con protección de escoria. Esta técnica se utiliza para una soldadura por colada continua. Utiliza un equipo muy parecido al de soldadura por arco. Es un arco establecido entre la pieza a ser soldada y un electrodo. Cuando el fundente que es colocado en la junta se derrite, produciendo un baño de escoria que se hace más profundo cada vez. El equipo utilizado en la soldadura por electroescoria. Soldadura por rayo láser. Es un proceso de soldadura por fusión que utiliza la energía aportada por un haz láser para fundir y recristalizar el material o los materiales a unir, obteniéndose la correspondiente unión entre los elementos involucrados. Este es el equipo utilizado en la soldadura por rayo láser. Soldadura por resistencia de electropunto. Es un método que ni siquiera se convierte en proceso. La mecánica del procedimiento es única y muy sencilla. La soldadura por electropunto es parte de la familia de soldaduras por resistencia. Soldadura en ambiente húmedo. A diferencia de la soldadura realizada en tierra firme, las soldaduras marinas muestran una calidad deficiente debido al problema de la transferencia de calor, la visibilidad del soldador y la presencia de hidrógeno en la atmósfera del arco. La soldadura bajo el agua puede aplicarse fundamentalmente a los aceros ordinarios y requiere el empleo de electrodos especiales. Soldadura vía cámara hiperbárica. Esta soldadura presenta variables que le hacen distinta a la realizada en condiciones atmosféricas estables. Estas variables son la modificación de la estructura del arco eléctrico, siendo necesario una mayor tensión para mantener su estabilidad. También mayor penetración, mayor producción de escoria y mayor producción de humos que dificultan la visibilidad.
Esta fue toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.